Aunque no pienso en eso todos los días, sí tengo pesadillas en las que está libre y sigue persiguiéndome. Normalmente me despierto por mis propios gritos. Mm, mm, mm. Sí, y a eso me refiero cuando digo desfigurado. Ese no es el hombre con el que me casé ni que yo conocía. Era muy perverso y muy malvado. Para mí, esta fotografía muestra al verdadero Jigeda Pearson padre. Malo, frío, despiadado y vacío, sin alma. Ujú. Cuando miro esta fotografía me hace preguntarme cuánto miedo soportó Erika antes de morir. Creo que no lloré lo suficiente. Hay algunas lágrimas, algunos gritos, algunos alaridos que para mí aún tengo guardados muy dentro de mí. No me permito dejar salir lo que sé que tengo guardado y que tiene que salir. Y es porque siento que puede hacerme perder el control. Me criaron mis dos padres y éramos nueve hermanos. Éramos 6 niñas y 3 varones. Crecí en una familia cristiana y mi mamá procuraba que fuéramos a misa, catecismo y todo eso. Conocí a Jigeda en el verano previo al último año de escuela. Él era el mejor novio que pudiera pedir cualquier jovencita. Y yo creo que me quería. Así que cuando me pidió que me casara con él, desde luego dije que sí. Pero no imaginaba que le estaba abriendo la puerta al demonio en persona. Esta es una fotografía de nuestra fiesta de casamiento. Nos la regaló mi mamá. No podía pagar algo grande, así que solo invitó a unos familiares y amigos y preparó un banquete. Yo estaba muy contenta ese día. Estaba convencida de que era el comienzo de algo hermoso. Pensaba que era el comienzo de eso con lo que sueña todo adolescente. Una casa con una cerca blanca, una familia numerosa y los niños andando en bicicleta por el jardín. Ese era mi sueño. Eso soñaba para nosotros. Pero su familia no vino a la ceremonia y tampoco vino a la fiesta. Jigeda vino solo. Yo no quería hacer que se sintiera mal, así que no le pregunté el motivo. Ahora que lo pienso, esa debería haber sido una señal, pero supongo que la pasamos por alto. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás, hasta el día en que me propuso matrimonio, para tener la oportunidad de decir no. Y así mi vida y la de mis hijos sería muy diferente. Después de mudarnos con la abuela de Jigeda, me di cuenta de que ella no hablaba mucho. Me trataba bien, pero casi no me hablaba. Una mañana, después de que Jigeda se fue a trabajar, su abuela entró a la cocina mientras yo lavaba los platos
y noté que miró por la ventana para asegurarse de que él se hubiera ido. Se dio vuelta y estas fueron sus palabras. Me dijo, no empieces nada con él que no puedas terminar. Y yo pensé, ¿de qué me habla? Pero era una mujer de pocas palabras. Y se dio vuelta y se fue de la cocina como si nunca me hubiera dicho nada. La advertencia de su abuela ese día, sin dudas, me asustó y me dejó anonadada. Y sentí que ella lo conocía mejor que yo. Yo creo que quiso advertírmelo, porque seguro ella había visto un incidente previo y se trataba de algo grave. Yo no sabía nada, era muy joven y muy tonta. Cortaba el césped en la casa de enfrente y me acusó de estar mirando hacia ahí como si ese hombre me hubiera interesado o algo así. ¿Qué haces en verdad cuando no estoy? Jigeida, no sé de qué hablas. Me dijo, me estabas esperando, pero te vi mirando a ese hombre mientras cortaba el césped y yo le respondí, Jigeida, eso no es cierto, no es cierto. Me tomó del cabello y dio un tirón con toda su fuerza. Cuando quise darme cuenta, yo estaba en el piso y él estaba junto a mí gritándome. Espero que mi esposa sea fiel, ¿entendiste? Levanté la mirada y le vi los ojos. Aunque me miraban, era como si no tuvieran emoción. Era una mirada vacía, como diciendo, ¿quién eres tú? De repente salió de esa especie de trance y se fue como si no hubiera pasado nada. Desde luego no se lo conté a nadie. Y después de eso me dije a mí misma, pasó de ser el Dr. Jekyll al señor Hyde. ¿Qué lo llevó a actuar así? Y luego al otro día terminé entendiendo con mayor claridad lo que dijo su abuela, porque ese día, cuando le pregunté, él no quiso hablar. Actuó como si eso no hubiera pasado. Y yo no había vivido nada como eso en mi vida, así que ahí estaba yo ese día. Ya era otra persona. Ese no era el hombre con el que yo me había casado. La violencia intergeneracional existe. Los hijos de una generación ven a los padres o a los abuelos sufrir maltratos y creen que eso es algo normal. Siento que eso fue lo que me pasó a mí. Mi abuela y mi mamá nunca hablaban de eso. Nunca hicieron nada al respecto, más allá de tomar pastillas. Era obvio que no iba a contarle a nadie que mi esposo me había golpeado. Habré hecho algo malo. Seguro fui yo. Empiezas a decirte todas esas cosas para lograr convencerte de que no fue culpa de él. Cuando nació nuestro hijo, la verdad, yo pensé que se iban a acabar todos los maltratos. De verdad. Estaba contento de tener un varón y era un buen padre. Un día lo miraba jugar con nuestro hijo y por dentro pensé, tal vez tenía que pasar esto para que cambiara. Pero no me imaginaba que iba a empeorar. Recuerdo que un día estaba en la cocina preparando la comida. Tenía a mi hijo en brazos y no dejaba de llorar. Y Jigeida estaba arriba durmiendo. Y me gritó varias veces para que callara al bebé. Yo hacía todo lo posible por calmarlo, pero el bebé seguía llorando. ¡Cállalo, maldición! Estoy tratando. Y yo le respondí, estoy haciendo lo que puedo. ¡Que se calle! Pero fuese lo que fuese, bastó para hacerlo enfadar. Y no hacía falta mucho para eso. Lo vi bajar por la escalera. Yo tenía a mi bebé en brazos y de repente me lanzó un golpe a la cara.
sin darse cuenta de que lo podría haber esquivado y hubiera golpeado al bebé o algo así. Enseguida recosté al bebé en el sofá, porque no quería que lastimara a mi hijo. ¡Basta! Empezamos a pelear. ¡Detente! Yo me defendía. ¡No! Y lo siguiente que recuerdo es que llamaron a la puerta. Era la vecina. Si pudiera volver el tiempo atrás, sin dudas me hubiera ido de ahí solo por el bien de mi hijo. Porque él vio demasiado y creo que eso lo afectó mucho a partir de ese día. Jigeda era pastor de la iglesia. Se había ordenado y estaba estudiando porque decía que Dios lo había llamado para eso. Y en la iglesia, Jigeda se mostraba como un hombre de fe. Pero en mi casa era otra persona. Jigeda tenía un gran apetito sexual y eso lo consumía. Quería hacer cosas que un pastor, un hombre de Dios, nunca le hubiera pedido a su esposa. Ya no se trataba de tener intimidad. Lo importante era él y atormentarme de otra manera. Así que, si no tenía sexo con él, iban a ser horas y horas acusándome falsamente de tener sexo con otro hombre. Pero él hacía lo que fuera para tratar de fastidiarme. Lo que fuera. Me intimidaba y me obligaba a tener relaciones sexuales, aunque yo no tuviera nada de ganas. El nivel de violencia sexual que sufrí es similar a una violación. Lo sé porque yo lo viví. Y no encuentro otra manera de describirlo. Viví un infierno puertas adentro. Más allá de lo que pasara el día anterior, al otro día trataba de olvidarlo y de empezar de cero. Recuerdo que un día Jigeda se molestó con algo y empezamos a discutir. Nadie me dice qué hacer en mi propia casa. No tienes por qué hablarme así. Y en lugar de quedarme allí discutiendo con él sabiendo que no iba a servir de nada, decidí dejarlo solo. Pero antes de que me fuera, abrió una gaveta de la cocina y tomó un cuchillo. Y cuando tomó el cuchillo, la verdad, sentí un miedo indescriptible. Sentí que se me paralizaba todo el cuerpo y que me iba a asfixiar y a morir allí. Él se quedó mirándome, con maldad en los ojos. Y me dijo, desearía que estuvieras muerto. Y yo me fui corriendo a la casa de una amiga que vivía al lado. Y le dije, Jigeda me amenazó con un cuchillo. Ella preguntó si quería que llamara a la policía y le dije, no, llama a mi mamá. Mi hermana Erika y mi mamá fueron a mi casa a buscarme. Mi mamá lo empujó y entró a la casa. Él la arrojó al piso y empezó a amenazarla. ¡No te muevas! ¡Tú tampoco! Según Erika, él estaba junto a mi mamá con el cuchillo y le decía que si no se iban, iba a matarla. ¿Dónde está? ¡Dímelo! Jigeda. Erika me contó que empezó a gritar desesperada y que un hombre que vivía en el vecindario oyó los gritos de mi hermana y fue para ver lo que pasaba. Y le dijo, deja que se levante. Hijo, no te conviene hacerlo. Jigeda dejó que mi mamá se levantara y enseguida ella y Erika se largaron de allí. Estaba tan enfadado que hubiera sido capaz de apuñalar a mi mamá. Después de todo eso, ella seguía sin decirme que lo dejara.
En esencia terminó perdonándolo y seguimos adelante. Sé una buena esposa más allá de lo que diga o haga. Yo rezaba todos los días, decía Dios, no me dejes morir en manos de este hombre. Yo sabía que él quería matarme, pero no sabía cuándo y tampoco sabía cómo escapar. Oh, vaya. Odio mirar esta fotografía. Cuando veo esta imagen, lo único que veo es maldad. La forma en que me miró cuando tomé esta fotografía fue como si me dijera: si no te vas ya mismo de aquí, lo lamentarás. Seguro tenía mi celular en la mano y tomé la fotografía porque yo siempre quería hacerlo feliz. Pero nada de lo que yo hiciera o dijera podía hacerlo feliz. Y aquí lo ven ustedes mismos. Cuando estaba por acostarse y tenía esa cara, seguro me esperaba una noche dura. Para mí, Jigeda vivía una vida de fantasía, atormentándome. Para mí eso le daba emoción a su vida. Ya saben, el verme siempre asustada, el verme siempre nerviosa, siempre tratando de aplacarlo. Siento que él sabía que le tenía mucho miedo, porque vivía para hacerme sufrir. Recuerdo que una noche, Jigeda estaba leyendo la Biblia. Y cuando estudiaba, no solo tenía la Biblia, consultaba otros libros y diccionarios y todo eso. Nunca pude entender cómo alguien tan malvado podía siquiera mirar la Biblia. Así que empecé a decirle que lo que hacía era peligroso y que Dios lo iba a castigar. Vas a tener que responder por tus actos, Jigeda. Hay algo que dice la Biblia, y es que un esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amaba a su iglesia. Yo le dije, pero tú actúas como si me odiaras. Y hubo algo que lo dejó pensando. No sé bien qué fue, pero se quedó ahí un minuto. Luego se levantó, buscó una caja y guardó todos sus libros, su Biblia y sus cosas y la llevó al cobertizo. Le pregunté el motivo y me respondió que ya no quería saber nada de la Biblia. Yo creo que lo hizo porque sabía que estaba perdiendo la batalla entre el bien y el mal. Y creo que esa noche ganó el mal. Cuando le dio la espalda a Dios, supe que todo iba a ser peor para mí. Una noche llamó a la casa de mi mamá. Yo no quería hablar con él, pero lo atendí. ¿Qué quieres? Cuando llamó, parecía estar arrepentido y empezó a rogarme que volviéramos porque nos quería y no iba a volver a hacerlo. Cuando le respondí que no quería volver y que quería tenerlo lejos, empezó a decirme adiós y que nos quería, y por lo que decía y por cómo lo decía, supe que estaba hablando de morir. ¿Por qué dices eso? Y mi respuesta fue: no hables así, no digas eso, ¿qué te pasa? Él me dijo: si no puedo tenerte, la única opción que me queda es morir. Y lo que le dije yo fue: ya voy para allá. Apenas abrí la puerta principal, sentí olor a gas en el apartamento. ¿Jigeda? Él estaba sentado en el sofá con la cabeza hacia atrás. Y le dije: Jigeda, oye, ¿estás bien?
Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y luego se paró y desde luego lo abracé y le dije, no vuelvas a hacerme esto. Y cuando levanté la mirada vi que las cortinas se movían. Y en ese momento me acerqué a abrirlas y la ventana estaba toda abierta. No había querido suicidarse. El gas salía por la ventana. Y él me miró como diciéndome, te hice volver, ¿verdad? Y se fue hacia arriba. Fin de la conversación. Aquí no pasó nada. Y aún siento que él sabía que me tenía así de controlada. Sabía que no tenía más que hacer alguna tontería como esta, porque yo no quería que él terminara muerto a pesar de que quisiera matarme. Recuerdo que un día llevé a nuestro hijo al autobús escolar. Y en ese momento mi hija era bebé. Cuando volví de dejarlo en el autobús, Jigeda estaba sentado en el sofá con nuestra hija. Yo me senté junto a ellos y empecé a preguntarle qué le pasaba. Y él me respondió que estaba cansado de vivir y que no le veía sentido a la vida. Me dio miedo que quisiera matarnos y luego suicidarse o algo de eso. Así que le dije abiertamente, Jigeda, espero que no tengas un arma. Tú me prometiste que no ibas a tener armas en la casa. Y aunque yo seguía insistiendo, él nunca me dijo, no tengo armas. Así que supe que tenía uno. Jigeda, dime dónde tienes el arma. Cuanto más tiempo pasaba, más nerviosa me ponía. Así que lo convencí de que me mostrara el arma. No me mostré molesta con él ni nada de eso, porque no quería que terminara pasando algo peor. Lo único que pensaba era, ya saben, va a matarme. Así que viví muchos, muchos años creyendo que iba a morir a manos de él. Cuando vi el arma, empecé a tratar de convencerlo de que no me hiciera nada a mí y de que no se suicidara. Me respondió que no iba a hacerme nada. Me dijo, no voy a ir preso por ti, no te creas tan importante. Me miraba siempre igual. No vales nada para mí. Ni siquiera sé qué hago contigo. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad demoníaca que los lleva a creerse más que el resto. Al final me dio el arma. Yo creo que si no le hubiera hablado del arma, nuestro hijo hubiera vuelto de la escuela ese día y hallado a su hermana llorando junto a 2 cadáveres. Estoy convencida. La paranoia de Jigeda se volvía cada vez peor, porque él descubrió que yo hablaba de nuestra relación con los demás. En ese momento, tanto mis padres como mis hermanos sabían que Jigeda era violento conmigo. Yo creo que él sabía que yo contaba lo mal que estaba todo en casa. Incluso algunas veces lo atrapé espiando. Recuerdo que un día llegué a mi casa y me llamó mi tía. ¿Hola? Y mientras hablábamos, el teléfono empezó a hacer interferencia. Pero luego de repente se empezó a oír como un eco. ¿Oyes eso? Parecía haber alguien hablando. ¿Oyes eso? Le dije, sigue hablando, para poder ir a ver de dónde venía. Hola. Cuando fui hacia donde oí el sonido, parecía venir del sótano. Hola. Bajé por la escalera y aún lo oía. Venía de abajo de la casa. Hola. Cuando llegué allí vi el sistema instalado.
Me dio miedo porque pensé, ¿qué es esto? Era una de esas grabadoras antiguas, de las que ya no hay, y tenía unos cables que iban a un teléfono fijo. Y luego esos cables subían por la casa. Y le dije a mi tía, no vas a creer esto, pero acabo de hallar una grabadora funcionando. Yo creo que me espiaba para tratar de conseguir alguna prueba de que yo le era infiel. Y sin dudas era un plan para matarme. Ahora tengo un motivo para matarla. Me parecía que cada situación de violencia a la que me sometía solo me hacía pensar, ¿qué va a hacer ahora? Y sabía que si no me iba, me hostigaría hasta matarme. Ujú. Estos son Erika y Steve. Ujú. Aunque Erika era un verdadero encanto de persona, Steve la superaba por completo. Steve era uno de los hombres más buenos que había. Era el mejor esposo que podría haber soñado con tener Erika. En los últimos 6 meses de mi matrimonio, Erika me llamó y me preguntó si podía ayudarla a estudiar la Biblia, así que nos volvimos muy unidas. Yo siempre sentí que había una conexión especial entre Erika y yo. Durante unos 6 meses nos vimos casi todos los días. Jigeda sabía lo cercanas que éramos, y mirando esta fotografía hubiera preferido que no hubiéramos sido tan unidas, porque Jigeda nunca hubiera ido a su casa, jamás hubiera ido a buscarme si no hubiéramos estado juntas los últimos 6 meses. Recuerdo que un día más me largo de aquí y no vuelvo más. Cuando me estaba yendo, oí una voz que me decía, esta vez corta toda comunicación, si no va a ser tu última vez. No le dije a mi mamá, a ninguno de mis hermanos, ni a nadie dónde estaba. Estuve ocultándome unos 30 días, sin comunicarme con nadie. No tenía idea de qué pensaba él, pero sabía que Jigeda iba a buscarme y matarme. No había dudas de eso. Y recuerdo que tenía mucho miedo. Su único objetivo era lograr hallarme, así que empezó a acosar a mi familia. Recuerdo que una semana después fue a la casa de mi hermana buscándome a mí. Recibí una llamada de mi hermano, que era agente de policía en Mobile. Me contó que se había incendiado la casa de mi hermana y que debía ir para allá. Mi hermano me dijo que Erika y Steve no habían sobrevivido. Cuando supe que Erika y Steve habían muerto, me era imposible creerlo. Sentía que había perdido a mi mejor amiga. Sentía que ya no estaba en mi cuerpo. Era como una experiencia extracorporal. Y me decía a mí misma, no puede ser cierto, no es cierto. Todos estábamos deshechos y nos abrazábamos y llorábamos. Y era una escena horrenda, ya saben. 1 hora después vino mi hermano y nos dio otra mala noticia. Creían que alguien había entrado en la casa y luego nos contó que tenían disparos y puñaladas. Yo sabía que mi cuerpo estaba presente, pero yo no estaba ahí. No sentía que fuera yo. Sentía un vacío.
me habían arrebatado una parte. Cuando me desperté a la mañana siguiente, aún me sentía vacía. Aún tenía esa sensación de que me habían arrancado las entrañas. Estaba tan impactada que no podía llorar, pero sentía el dolor. Me dolía el corazón. Estaba triste, estaba dolida. No solo estaba mal por ellos, sino por sus hijos y sus nietos. Eran cerca de las 6 de la mañana y solo deseaba que fuese un sueño. Ya saben, deseaba quedarme dormida y despertar y que no fuese verdad. Ese domingo sonó mi teléfono. Era mi hermano. Dijo, creo que Jigeda tuvo algo que ver con el crimen. Y cuando dijo eso, casi me caigo al piso, casi me caigo de la silla y de frente, y exclamé, oh, por favor, la verdad, no se me había ocurrido eso. Jigeda era malvado, pero nunca imaginé que él podía ser el asesino de Erika y Steve. ¿Por qué? No tenía motivos. Y lo primero que recordé fue que el día que lo dejé, fui a la casa de Erika y luego vino la policía y me llevó a un refugio. Así que creo que eligió a Erika y Steve porque supuso que sabían dónde estaba yo. Él fue a buscarme a la casa de ellos porque ese era el último lugar donde me había visto. Y fue a la casa de otra de mis hermanas esa noche y en esencia le suplicó que le dijera dónde estaba yo o que me llamara por él. Su esposo terminó diciéndole que, ya saben, yo no pensaba volver y se enfureció. Según las autoridades, Pearson asesinó a Erika y Steve Langford el viernes y luego incendió su casa. ¿Mataste a Erika y Steven? ¿Y tú? No, pregunto si tú los mataste. Yo te pregunto a ti, ¿fuiste tú? Y entonces dime, ¿por qué te llevan esposado? Pregúntales. Así que dices que no fuiste tú. Así es. Lo que me enfurece es ver lo arrogante que es y lo soberbio que es y su mal carácter, y con eso tuve que lidiar durante 30 años. El culpable era uno, la culpa nunca era de él. Él no había hecho nada, y así era siempre. Yo creo que lo hizo para hacerme daño y para que sintiera ese dolor el resto de mi vida. Y además lo hizo porque perdió el control que debía tener sobre ellos para saber dónde estaba yo. Y Jigeda se enfadaba muchísimo por cualquier cosa que no pudiera controlar. Cuando Jigeda ingresó en la casa, Erika estaba en la cocina y Steve estaba en la cama. Y apenas abrió la puerta, le disparó a Erika 3 veces en el torso. Steve salió corriendo de la habitación para ver qué pasaba y enfrentó a Jigeda, que tenía un arma. Y Jigeda terminó dominándolo y le disparó en la sien izquierda. Jigeda buscó el cuchillo más grande que había y mientras mi hermana se arrastraba, la apuñaló 4 veces en la espalda. Y dijeron que murió por eso. Y luego le prendió fuego a una pila de ropa y así provocó el incendio de la casa. Nunca hallaron el arma, pero sí hallaron una escopeta en la camioneta. Junto a la escopeta había 2 cartuchos largos. Cuando hablé con el teniente,
Me dijo que creía que si él hubiera logrado hallarme, hubiera usado esos cartuchos, uno para mí y otro para él. Y me di cuenta de que seguramente hubiera sido la siguiente víctima. Sé que no debería sentir vergüenza, pero la siento. ¿Por qué? No lo sé, ¿Sientes vergüenza porque... no lo sé. Siento vergüenza ahora que conté toda mi historia y la gente siempre da su opinión. Tuve que alejarme de mucha gente y creo que me duele que mi situación, mi propia situación personal, hizo que mi hermana y su esposo perdieran la vida. No sé si fueron las fotografías o si fue ese último video, pero es como si me hubiera invadido algo, ¿sabes? Sé que no fue mi culpa, fue culpa de Jigeda. El problema nunca fui yo, pero me tomó muchos años de sufrimiento, de miedo, de andar con cuidado, de paranoia, de depresión. Me tomó muchos años darme cuenta que el problema nunca fui yo, siempre fue él. Promesa de amor eterno transformada en sentencia. Una boda que, en lugar de abrir las puertas de un futuro, sellaría su destino. El caso se conoció en los titulares con un título tan desconcertante que parecía sacado de una novela negra. La novia que se casó con su asesino. Y sin embargo, no había ficción. Era real. Tan real como los latidos del corazón que se apagan. Tan real como la sonrisa ingenua en las fotografías de una novia vestida de blanco, aún ajena a la oscuridad que la rodeaba. La víctima se llamaba Sharon, aunque algunos periódicos la llamaron simplemente la Viuda Negra de Missouri. En los años 60, Estados Unidos aún se recuperaba de los traumas de la posguerra y vivía sumido en una contradicción. La apariencia de familias perfectas en suburbios tranquilos contrastaba con una violencia oculta que parecía despertar en cada rincón. En ese escenario, los crímenes pasionales tenían un eco especial. Eran los que rompían la fantasía de la vida doméstica feliz, los que recordaban que, a veces, el peligro no se escondía en callejones oscuros, sino en el lecho conyugal, entre las paredes que deberían protegernos. La historia de Sharon comenzó como comienzan tantas, con la ilusión de una muchacha joven que soñaba con enamorarse, con formar un hogar, con vivir aquello que la sociedad le decía que era la felicidad completa. Era hermosa. Tenía un aire encantador que atraía miradas donde quiera que iba. Sus amigas decían que tenía una chispa especial en los ojos, una mezcla de dulzura y determinación. Nadie podía imaginar que esa misma fuerza la llevaría a cruzar la línea entre el amor y la tragedia. El hombre que eligió, o que más bien la eligió a ella, parecía perfecto en la superficie. Alto, con una sonrisa fácil, con palabras seductoras que prometían seguridad. Era el tipo de hombre que sabía cómo presentarse ante los demás, cómo despertar confianza. Pero debajo de esa fachada se escondía otra cara. Celos enfermizos, violencia latente, un carácter que podía transformarse en segundos, como un cielo azul que de pronto se cubre de tormenta. Sharon lo descubriría demasiado tarde. La relación avanzó rápido, como suele ocurrir en las historias marcadas por la tragedia. Al principio, todo era pasión y promesas. Flores, paseos, cartas de amor. La familia de ella lo aceptó, convencida de que era un buen partido. En aquellos tiempos,
Una boda era el paso inevitable, casi obligatorio. Y nadie cuestionaba demasiado la rapidez con que dos jóvenes decidían unir sus vidas. Así, casi sin darse cuenta, Sharon se vio con un anillo en el dedo y con planes de vestido blanco y música nupcial. Sus amigas la miraban con envidia y ternura. Ella sonreía, creyendo que todo era un sueño cumplido. Pero en la sombra, las señales comenzaban a aparecer. No eran grandes gestos, no eran golpes visibles ni amenazas abiertas. Eran detalles sutiles, un tono de voz que se volvía cortante, un control disfrazado de preocupación, un comentario hiriente escondido entre bromas. Cosas que Sharon, como tantas mujeres, prefirió ignorar. Pensó que el amor lo cambiaría, que los celos eran solo una muestra de cuánto la quería, que la dureza en sus palabras era simplemente carácter. No sabía, o no quería saber, que estaba frente a un patrón que tantas víctimas reconocen demasiado tarde. El día de la boda llegó con la promesa de felicidad. La iglesia estaba llena, las flores adornaban cada rincón, y Sharon avanzó hacia el altar con la sonrisa más amplia de su vida. Nadie allí podía adivinar lo que vendría. La fotografía de aquel momento sería luego reproducida en periódicos y documentales. La imagen congelada de una novia resplandeciente, un asesino disfrazado de esposo, y un juramento que en vez de unirlos para siempre, terminaría atándola a su propio destino fatal. Ese instante, el del sí, acepto, se convirtió en el símbolo más cruel del caso. Porque Sharon no se casaba con un hombre, se casaba con su asesino. Esa frase estremeció al público, porque revelaba el verdadero horror. No hay peor traición que aquella que viene de quien promete amarte. En los días posteriores a la boda, los comportamientos oscuros se intensificaron. La casa, que debería haber sido un refugio, se convirtió en una jaula invisible. El hombre que había jurado amarla empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Explosiones de ira, manipulaciones constantes, un control asfixiante que aislaba a Sharon de sus amigos y familiares. La joven trataba de justificarlos. Se repetía que eran problemas normales de recién casados. Pero en el fondo, una inquietud comenzaba a crecer en ella, como un eco que no podía silenciar. Algo no estaba bien. Lo dramático de este caso no fue solo el desenlace, sino la manera en que la vida cotidiana se fue tiñendo de sombras. La rutina, las cenas en silencio, las discusiones aparentemente pequeñas que se convertían en tormentas. Sharon sentía que caminaba sobre cristales, que cualquier movimiento podía desatar la furia de su esposo. Esa tensión constante la debilitaba, la dejaba en un estado de alerta que carcomía su alma. Y sin embargo, seguía sonriendo hacia afuera, seguía mostrando al mundo la imagen de una esposa joven y feliz. Aquí reside la primera lección de esta historia. ¿Cuántas veces la sociedad obliga a las mujeres a callar, a mantener apariencias, a ocultar las cicatrices, sean visibles o invisibles, con tal de no romper la ilusión de una vida perfecta? Sharon estaba atrapada no solo en la violencia de su esposo, sino también en las expectativas de un entorno que le decía: debes aguantar, así es el matrimonio. Pero la violencia no se detiene. Nunca se detiene sola. Y en el caso de Sharon, lo que comenzó como control psicológico se transformó en agresiones físicas. Primero un empujón, luego una bofetada. Siempre seguido de disculpas, de lágrimas, de promesas de cambio. El ciclo clásico del maltrato: explosión, arrepentimiento, luna de miel. Y de nuevo la tensión creciendo en silencio. Sharon quedó atrapada en ese círculo mortal, sin encontrar la salida. Mientras tanto, sus amigos empezaron a notar cambios en ella. La chispa en sus ojos se apagaba. Se volvía más callada, más retraída. Evitaba hablar de su esposo, como si tuviera miedo de pronunciar su nombre. Pero cuando alguien intentaba acercarse, ella lo defendía. Decía que estaba bien, que solo eran problemas normales. Esas excusas sonaban convincentes, porque ¿quién podía imaginar que detrás de esas paredes se estaba gestando una tragedia? La historia se vuelve aún más perturbadora cuando pensamos en la paradoja.
Cada mañana, Sharon compartía la mesa con el mismo hombre que acabaría con su vida. Despertaba junto a él, compartía rutinas, besos fríos, silencios tensos. Sabía ella, en el fondo de su corazón, que ese hombre sería su asesino. Tal vez no de manera consciente, pero hay algo en el instinto que percibe el peligro, aunque tratemos de negarlo. Y Sharon comenzó a tener miedo. Miedo de los arrebatos, miedo de las noches largas, miedo de quedarse sola con él. El vecindario también empezó a sospechar. Se escuchaban gritos, golpes, discusiones que atravesaban las paredes. Pero en aquellos años, los vecinos preferían no intervenir. Decían, esos son asuntos de pareja, mejor no meterse. Esa indiferencia social, esa complicidad silenciosa, fue otro de los clavos en el ataúd de Sharon. Una noche, tras una discusión especialmente violenta, Sharon apareció con un moretón visible. Una amiga lo notó y le preguntó qué había pasado. Sharon, entre lágrimas contenidas, dijo que se había caído en la cocina. Nadie le creyó, pero todos callaron. El silencio, una vez más, fue cómplice. Mientras la violencia escalaba, el asesino comenzó a planear lo que sería el desenlace. Su mente oscura, dominada por celos enfermizos, empezó a trazar un camino que lo llevaría de esposo a verdugo. Lo más inquietante es que Sharon seguía intentando salvar la relación. Quería creer en las promesas, quería pensar que el amor podía redimirlo. Esa esperanza, esa fe ciega, fue lo que terminó de sellar su destino. La ironía cruel de esta historia es que Sharon caminó hacia la muerte pensando que aún tenía una vida por delante. Sus planes eran sencillos. Quería hijos, quería un hogar lleno de risas, quería cumplir el sueño americano que tantas revistas mostraban. No sabía que cada uno de esos sueños se derrumbaría bajo el peso del hombre al que le había dicho sí en el altar. Y así, mientras el mundo seguía girando, mientras la ciudad dormía tranquila, en esa casa se estaba gestando un crimen que marcaría la historia. El asesino, su propio esposo, estaba cada vez más cerca de ejecutar su plan. Y Sharon, sin saberlo, compartía la mesa, la cama y la vida con quien pronto le arrebataría todo. Ese es el verdadero horror de esta historia. No es un asesino desconocido, no es un extraño en un callejón oscuro. Es el hombre que prometió cuidarla, protegerla y amarla hasta la muerte. Y cumplió su promesa. Pero en el sentido más macabro imaginable. La oscuridad no siempre llega de golpe. A veces se desliza despacio, como una sombra que se alarga sin que nadie lo note. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Sharon. Cada día, una pequeña parte de su libertad se extinguía. Cada noche, una porción más de su confianza se quebraba. Y sin embargo, ella seguía aferrada a la idea de que estaba casada, de que había hecho un juramento sagrado y que debía honrarlo, aunque le costara la propia vida. El vecindario ya murmuraba. Los gritos eran demasiado frecuentes, demasiado fuertes como para pasarlos por alto. Había quienes decían que Sharon lloraba hasta entrada la madrugada, que su figura delgada podía verse en la ventana con la cabeza entre las manos, inmóvil como una estatua de dolor. Otros aseguraban que él salía de casa con los puños cerrados y una mirada que helaba la sangre. Pero nadie se atrevió a dar un paso adelante. En los años 60, la violencia doméstica era un tema silenciado, escondido detrás de la cortina de lo privado. Sharon trataba de ocultar los rastros. Se maquillaba más de lo normal, sonreía de manera forzada en reuniones familiares, y cuando alguien preguntaba, respondía con frases cortas. «Todo va bien, gracias». Su voz tenía el tono de quien quiere terminar una conversación incómoda. Nadie insistía. Nadie quería ver lo que realmente estaba ocurriendo. Y ella, atrapada, se iba consumiendo lentamente. Las discusiones, que al principio eran explosiones aisladas, se convirtieron en tormentas diarias. Cualquier gesto podía ser interpretado como una traición. Una llamada telefónica de más de 5 minutos, un vestido que él consideraba demasiado llamativo, incluso una sonrisa dirigida a un vecino. Los celos lo devoraban,
Y con cada arranque de furia, Sharon se sentía más y más prisionera. Una noche, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Ella había decidido visitar a una amiga de la infancia sin pedir permiso. Al regresar, encontró a su esposo sentado en la penumbra del salón, con la mirada fija en la puerta. No dijo nada al principio. Solo dejó que el silencio se extendiera, como una cuerda que se tensa hasta que duele. Luego, en un estallido repentino, la acusó de engañarlo, de traicionarlo. Sharon negó entre lágrimas, pero cada palabra suya parecía encender más la rabia de aquel hombre. Esa noche hubo golpes que dejaron marcas más difíciles de ocultar. Y aunque al día siguiente él lloró, pidió perdón y prometió cambiar. Sharon comenzó a comprender que estaba en peligro real. El miedo se instaló en su cuerpo como un huésped permanente. Vivía midiendo cada movimiento, cada palabra, como si estuviera caminando sobre un suelo de cristales. La casa, que debía ser su refugio, era ahora una celda donde los barrotes estaban hechos de silencio y de terror. Y aún así, la esperanza no desaparecía por completo. Ella seguía creyendo, en lo más profundo de su corazón, que el amor podía salvarlo, que aquel hombre que la había enamorado seguía escondido bajo la máscara de violencia. Pero el amor, cuando se transforma en un ancla que arrastra al fondo, deja de ser amor. Se convierte en condena. Mientras tanto, la obsesión de él crecía. No solo quería controlarla, quería poseerla por completo. Su mente enferma no concebía la idea de perderla, ni siquiera de compartirla con el mundo. Comenzó a hablar de la muerte, a dejar frases sueltas que Sharon no sabía cómo interpretar. Si no eres mía, no serás de nadie. El día que me dejes, será el último día de tu vida. Al principio, ella pensó que eran arrebatos de celos, amenazas dichas en el calor de una discusión. Pero con el tiempo comprendió que había verdad en esas palabras, que él estaba planeando algo. El círculo se cerraba cada vez más. Sharon ya no podía salir sola. Apenas podía llamar a sus amigas. Sus padres, confundidos por el hermetismo, le pedían que hablara, que dijera la verdad. Ella callaba. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo, tal vez por ambas cosas. Así su mundo se fue reduciendo hasta quedar encerrado entre 4 paredes, donde la violencia era la única voz que resonaba. Un día, en un intento desesperado, Sharon habló con un sacerdote de la parroquia. Le confesó que tenía miedo, que ya no reconocía al hombre con el que se había casado. El sacerdote, atrapado también en la mentalidad de la época, le aconsejó paciencia, oración y resignación. Le dijo que los matrimonios eran pruebas, que debía soportar. Esa respuesta, lejos de aliviarla, la hundió aún más. Se dio cuenta de que estaba sola. Completamente sola. Los meses pasaban, y cada semana parecía acercarla más a un abismo. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, se multiplicaban. Su risa ya era un recuerdo lejano. Apenas hablaba, apenas miraba a los ojos. Sus días eran una repetición monótona de miedo y silencio. Pero dentro de ese infierno, una pequeña chispa comenzó a encenderse. La idea de escapar. Fue en una tarde de verano cuando Sharon se atrevió a pensar en ello. Estaba sola en la cocina, con las manos temblorosas al lavar los platos, y de pronto sintió que no podía más, que debía elegir entre huir o morir. Su corazón latía con fuerza al imaginar la posibilidad de dejarlo, de correr a casa de sus padres o de alguna amiga. Pero inmediatamente el miedo se impuso. ¿Y si él la encontraba? ¿Y si cumplía sus amenazas? El dilema la atormentaba cada día. Escapar significaba desafiarlo. Significaba arriesgarse a que la violencia alcanzara un punto irreversible. Quedarse era aguantar, resignarse, seguir esperando un milagro que nunca llegaría. Era un callejón sin salida. La tragedia avanzaba como un tren sin frenos. Y mientras Sharon se debatía entre el miedo y la esperanza, su esposo tomaba decisiones en silencio. Su mente se oscurecía con planes macabros, con la certeza de que algún día, cercano, pondría fin a todo. No era cuestión de si lo haría, sino de cuándo.
La ironía cruel de esta historia es que Sharon dormía cada noche al lado de su asesino, sin saber si despertaría al día siguiente. Y ese es el verdadero terror. Convivir con el peligro disfrazado de amor. Abrazar cada noche al verdugo que tarde o temprano cumplirá su sentencia. La tensión crecía como una cuerda que estaba a punto de romperse. Los amigos más cercanos lo percibían. Uno de ellos llegó a decir: «Esa casa parece tener un fantasma adentro. Sharon ya no es la misma». Y tenía razón. Sharon era una sombra de sí misma, una mujer atrapada en una historia que ya tenía un final escrito. Porque cuando el amor se convierte en miedo, cuando los besos saben a amenaza y los abrazos son cadenas, lo único que queda es esperar el golpe final. Y Sharon, sin saberlo, ya estaba a un paso de ese destino. El aire en aquella casa se volvía más denso cada día, como si incluso las paredes supieran lo que iba a suceder. Los relojes avanzaban con lentitud, los pasillos parecían más oscuros, y cada noche el silencio se rompía con discusiones que hacían eco en todo el vecindario. Nadie lo detuvo. Nadie extendió una mano. Y así, el camino hacia la tragedia siguió su curso. Lo que estaba por ocurrir no era solo un crimen. Era la consumación de una promesa rota, la demostración brutal de cómo el amor puede transformarse en cárcel. Y la confirmación de un título que estremecería al mundo. La novia que, sin saberlo, se había casado con su propio asesino. La madrugada tenía un silencio extraño, denso, como si el mundo entero aguardara algo inevitable. Sharon se levantó de la cama en silencio, con los pies descalzos, buscando un vaso de agua para calmar la ansiedad que la carcomía. En la penumbra de la cocina, su reflejo en la ventana le devolvió la imagen de una mujer cansada, con los ojos apagados, con el rostro marcado por noches de llanto y miedo. Era casi irreconocible. En algún lugar dentro de ella, aún habitaba aquella joven llena de sueños. La novia sonriente de las fotografías, pero ahora esa chispa apenas era un susurro lejano. Mientras sostenía el vaso entre las manos, escuchó un crujido detrás de ella. Su esposo estaba allí, observándola en silencio. La sobresaltó su figura inmóvil, la intensidad de esa mirada clavada en ella como un cuchillo invisible. No dijo nada, solo caminó hacia Sharon, acarició su hombro y le susurró con un tono ambiguo: «Nunca vas a dejarme. Nunca». La frase la heló por dentro. No era una declaración de amor, era una amenaza, un juramento oscuro. Sharon regresó a la cama con el corazón acelerado, comprendiendo que aquel hombre ya no tenía límites, que cada día se acercaba más a cumplir su amenaza. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. Él comenzó a vigilarla aún más de cerca, casi como un carcelero que custodia a su prisionera. Revisaba sus llamadas telefónicas, controlaba sus salidas, cuestionaba cada palabra que decía. Sharon vivía con la sensación de que cada gesto podía ser el detonante de una explosión. Y cada noche, al acostarse junto a él, se preguntaba en silencio si lograría despertar al día siguiente. Un domingo, Sharon se armó de valor para visitar a sus padres. Al llegar, intentó ocultar su estado, pero su madre notó algo en su mirada. Era un brillo de miedo, de resignación. La mujer la abrazó fuerte, como si intuyera que ese abrazo podría ser el último. Sharon quiso decir la verdad, quiso pedir ayuda, pero las palabras murieron en su garganta. Si hablaba, él la castigaría. Y así, una vez más, el silencio se convirtió en su cadena. El esposo, mientras tanto, comenzaba a elaborar su plan con una calma escalofriante. Para los demás, seguía siendo el hombre educado, correcto, el esposo trabajador. Pero en su interior hervía una tormenta. La idea se repetía en su mente como un eco. Si no eres mía, no serás de nadie. No se trataba de un arrebato pasajero, era ya una convicción. Y esa certeza se transformó en un plan macabro. Las señales eran cada vez más claras, aunque Sharon se aferraba a la esperanza de que aún podía cambiar. Una tarde, mientras recogía la mesa, él le tomó la mano con fuerza y la obligó a mirarlo a los ojos. «El día que intentes irte,
Ese día se acaba todo. No lo olvides. Sharon, con la voz quebrada, prometió que nunca lo dejaría. Pero en su interior sabía que esa promesa estaba hecha de miedo, no de amor. Las noches eran las más aterradoras. En medio del silencio, ella lo escuchaba hablar en sueños, murmurar frases confusas, soltar risas breves y perturbadoras. Sharon se quedaba despierta, observando el techo, rogando porque llegara el amanecer sin que nada sucediera. La tensión era tan insoportable que comenzó a enfermar. Perdió peso, sufría dolores de cabeza constantes, y sus manos temblaban incluso al sostener una taza. El miedo se había convertido en parte de su cuerpo. Un día, Sharon escribió una carta. No era larga, apenas unas líneas. En ella decía que si algo le ocurría, que todos supieran quién sería el responsable. La guardó en un cajón como un testamento silencioso, como el grito que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Ese papel, escrito con lágrimas, se convertiría después en una pieza clave para entender la magnitud de su tragedia. El esposo, cada vez más inestable, comenzó a fantasear en voz alta con escenarios de muerte. Hablaba de accidentes, de disparos, de finales abruptos. A Sharon se le helaba la sangre, pero fingía no escuchar. Sabía que cualquier reacción podía desatar la furia. Y así, callaba. Siempre callaba. La ciudad alrededor seguía su curso normal. La gente iba a trabajar. Los niños jugaban en la calle. Los periódicos hablaban de política y espectáculos. Nadie sospechaba que dentro de esa casa se estaba gestando un crimen que pronto sacudiría a todos. Esa es la crueldad de estas historias. El mundo sigue indiferente, mientras la tragedia madura en silencio. Una noche lluviosa, ocurrió un episodio que dejó a Sharon convencida de que el final estaba cerca. Él regresó a casa más alterado de lo normal, con los ojos encendidos y un olor fuerte a alcohol. La acusó de cosas absurdas, de engaños imaginarios, de traiciones inexistentes. Sharon intentó calmarlo, pero él tomó un cuchillo de la cocina y lo sostuvo frente a ella. No la atacó en ese instante. Solo lo levantó y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Luego se rió, una risa corta y perturbadora. ¿Ves? Todo depende de mí. Sharon no durmió esa noche. Se quedó en un rincón, abrazando sus rodillas, esperando el amanecer como si fuese un salvavidas. Desde ese día, supo que la muerte estaba rondando. No era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Su instinto lo gritaba, su corazón lo sabía. Pero aún así, no escapó. No denunció. Tal vez porque el miedo la paralizaba. Tal vez porque ya se sentía demasiado rota para luchar. El esposo, por su parte, se movía con una calma inquietante, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Como si cada día fuera una cuenta regresiva que solo él conocía. Miraba a Sharon con una intensidad perturbadora, como quien observa un objeto que ya no le pertenece pero que no está dispuesto a perder. Y ella, en silencio, soportaba esas miradas que eran cuchillos invisibles clavándose en su alma. La tensión alcanzó un punto insostenible en una tarde aparentemente común. Sharon estaba en el jardín, regando unas plantas, cuando escuchó la voz de su esposo detrás de ella. ¿Sabes, Sharon? A veces pienso en cómo sería tu funeral. La regadera cayó de sus manos. El agua se mezcló con la tierra mientras ella lo miraba, incapaz de pronunciar palabra. Él sonrió, como si hubiera hecho una broma, y entró de nuevo en la casa. Pero Sharon comprendió que aquello no era un chiste, era una declaración, una confesión anticipada. Las últimas semanas fueron una pesadilla prolongada. Sharon apenas comía, apenas hablaba. Sus amigos notaban que estaba más pálida, más ausente, como si ya estuviera despidiéndose del mundo. Nadie imaginaba que el final estaba tan cerca. Nadie entendía la magnitud del peligro. El aire en esa casa se volvió insoportable. Cada rincón parecía impregnado de una tensión invisible, de un presagio que no daba tregua. Sharon, cada vez más débil, se aferraba a pequeños gestos de esperanza, una oración antes de dormir,
una mirada al cielo al abrir la ventana, un pensamiento fugaz de que tal vez, solo tal vez, él se detendría. Pero en lo profundo de su corazón sabía que no habría escape. El asesino estaba listo. Sus planes se habían convertido en convicción, y su convicción en destino. La línea entre esposo y verdugo ya no existía. Era cuestión de tiempo, de un instante en que la oscuridad se desatara por completo. Y así, la historia avanzaba hacia su clímax inevitable. Sharon, la joven que había soñado con un hogar feliz, estaba a punto de enfrentarse a la peor de las traiciones. El amor que la había llevado al altar sería el mismo que la conduciría a la muerte. Y el juramento de «hasta que la muerte nos separe» estaba a punto de cumplirse, pero en su versión más cruel y sangrienta. El final comenzó en un día cualquiera, de esos que parecen rutinarios, de esos en los que la tragedia se disfraza de normalidad. El sol brillaba con una calma engañosa, los pájaros cantaban en el jardín, y Sharon intentaba convencerse de que aquel día no sería distinto a los demás. Pero en lo profundo de su pecho sentía el peso de un presentimiento oscuro. Había algo en el ambiente, algo en la forma en que su esposo la miraba, en el silencio cargado que los rodeaba, que anunciaba que la cuerda estaba a punto de romperse. Ese día, la tensión se hizo insoportable desde el amanecer. Él apenas pronunció palabra, pero su silencio era más amenazante que cualquier grito. Observaba cada movimiento de Sharon con ojos fríos, calculadores, como si estuviera midiendo el tiempo, como si esperara el momento exacto para desatar lo que llevaba tanto tiempo gestando. Ella, nerviosa, intentaba aferrarse a la rutina, preparar el desayuno, limpiar la mesa, poner flores en un jarrón. Cada gesto era una forma de resistirse a la tormenta, un acto desesperado de normalidad frente al abismo. Al caer la tarde, la tensión explotó. Una discusión absurda, provocada por nada y por todo, se encendió como una chispa en pólvora seca. Él la acusó de engañarlo, de mentirle, de querer abandonarlo. Sus palabras eran cuchillos lanzados sin descanso. Sharon intentó defenderse, negar, suplicar, pero cada frase suya solo avivaba más la rabia. Los ojos de su esposo ya no eran los de un hombre, eran los de un depredador acorralando a su presa. La discusión se trasladó a la cocina, el lugar donde tantas veces ella había sentido miedo. Allí, sobre la mesa, estaba el cuchillo que días antes él había sostenido como advertencia. Esta vez no fue un juego, no fue una amenaza lanzada al aire. Esta vez lo tomó con decisión, con la certeza de quien cruza un umbral sin retorno. Sharon lo vio en su mano y supo que había llegado el momento que tanto había temido. El tiempo pareció detenerse. El reloj marcaba los segundos con una lentitud cruel. Sharon retrocedió, buscando una salida, pero las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Sus manos temblaban, su voz apenas alcanzaba a decir su nombre, rogándole que se calmara, que no lo hiciera. Pero en los ojos de él ya no había lugar para la razón, solo un abismo de celos y posesión. El primer golpe fue brutal, seco, como un trueno que anuncia la tormenta. Sharon gritó, un grito que desgarró la casa, que quizá alcanzó a oídos lejanos, pero que nadie atendió. Intentó huir, intentó empujar, pero la fuerza de él era descomunal. La furia lo convertía en un monstruo. Cada golpe era un castigo, cada herida una confirmación de lo que había prometido. Si no eres mía, no serás de nadie. La lucha duró apenas unos minutos, aunque para Sharon fueron eternos. La sangre manchó el suelo, las paredes, las manos del hombre que alguna vez le había puesto un anillo en el dedo. El silencio volvió después, un silencio aún más aterrador que los gritos. Sharon yacía en el suelo, su respiración entrecortada, sus ojos buscando desesperadamente un último resquicio de vida. Y él, de pie, la observaba con la calma de quien ha cumplido un destino. En ese instante, la ironía más cruel de esta historia se reveló. La joven que había dicho sí en el altar se encontraba ahora en los brazos de la muerte, asesinada por el mismo hombre al que había entregado su vida. La promesa de amor eterno se había transformado en condena eterna. El juramento de protección se había convertido en verdugo. La novia se había casado, sí,
pero con su asesino. El asesino, después del acto, no mostró arrepentimiento. Se sentó en la sala, encendió un cigarrillo y permaneció allí durante horas, como si nada hubiera pasado. Era la calma posterior a la tormenta, la quietud del monstruo después de saciarse. Algunos testigos dirían después que lo vieron salir al porche, mirar al cielo y sonreír, como si hubiera ganado algo. El vecindario, finalmente alertado por los ruidos, llamó a la policía. Cuando llegaron, encontraron una escena que heló la sangre de los agentes más experimentados. El cuerpo de Sharon, aún vestido con la ropa del día, estaba tendido en el suelo. Y junto a ella, el arma ensangrentada. La casa olía a hierro y a silencio. Era el escenario de un amor que había terminado en tragedia, un altar convertido en tumba. Los agentes esposaron al asesino sin resistencia. Caminó con la cabeza erguida, sin lágrimas, sin gestos de arrepentimiento. Para él, todo estaba justificado. Había cumplido con su visión torcida del amor. Había asegurado que nadie más tendría a Sharon. Esa frialdad fue lo que más estremeció a todos. No era un arrebato. Era una decisión premeditada, ejecutada con calma y convicción. La noticia corrió como pólvora. Los periódicos no tardaron en darle un nombre al caso. La novia que se casó con su asesino. Era un título cruel, pero también era la verdad desnuda. El país entero quedó sacudido por la historia de aquella joven que había confiado en el hombre equivocado, que había creído en las promesas falsas de amor, y que terminó pagando con su vida. La sociedad se estremeció porque el crimen no ocurrió en un callejón oscuro, ni en manos de un desconocido. Ocurrió dentro del hogar, en el espacio que debía ser seguro, y a manos del hombre que había jurado cuidarla. Fue un recordatorio brutal de que el peligro más grande a veces se esconde en el lugar más íntimo, en la persona más cercana. Los funerales de Sharon fueron un mar de lágrimas y desconcierto. Su familia, devastada, apenas podía comprender cómo una vida tan joven había terminado de manera tan atroz. Sus amigas, las mismas que habían aplaudido en su boda, ahora la despedían con flores marchitas y preguntas sin respuesta. Y la comunidad, que tantas veces había callado al escuchar gritos tras las paredes, se enfrentaba a la culpa del silencio. El ataúd blanco descendió a la tierra como una herida abierta en la memoria colectiva. Y mientras la ciudad lloraba, los medios se encargaban de repetir una y otra vez el mismo mensaje. Sharon se había casado con su asesino. Esa frase se grabó como una cicatriz en la conciencia de todos, recordando que el amor, cuando se convierte en posesión, puede transformarse en la peor de las condenas. Pero esta historia no terminó allí. Porque después del crimen, vino el juicio, la búsqueda de justicia, la exposición de cada detalle que revelaba cómo una vida entera había sido atrapada en un círculo de miedo y violencia. Lo que ocurrió en esa sala de audiencias no solo sería la continuación del caso, sino también el escenario donde se pondría a prueba hasta dónde estaba dispuesta la sociedad a mirar de frente la realidad de la violencia dentro del matrimonio. El tribunal estaba lleno. La expectación era tan densa que parecía flotar en el aire, como una niebla que pesaba sobre todos los presentes. Había curiosidad, indignación y morbo. No era un caso cualquiera. Era la historia de una joven esposa asesinada por el hombre con el que se había casado apenas un tiempo atrás. El eco de la tragedia había sacudido a la ciudad entera y ahora, cada mirada estaba puesta en aquel salón donde la justicia debía pronunciarse. El acusado entró escoltado por agentes. Caminaba despacio, pero con la cabeza erguida, como si no sintiera culpa, como si todavía creyera que lo que había hecho era un acto de derecho y no un crimen. Su rostro no mostraba arrepentimiento, ni siquiera miedo. Lo único que se podía leer en sus ojos era frialdad. Esa indiferencia perturbaba a todos los que lo observaban. ¿Cómo podía un hombre que había prometido amor y protección sentarse ahora en esa banca sin mostrar el más mínimo gesto de remordimiento? Los padres de Sharon estaban allí, en primera fila. El dolor había marcado sus rostros con arrugas nuevas.
con sombras que no desaparecerían nunca. Su madre sostenía un pañuelo arrugado entre las manos, húmedo de tantas lágrimas. El padre, con la mirada fija en el acusado, parecía contener una rabia incontenible, un odio silencioso que lo consumía por dentro. Para ellos, aquel juicio no era solo un proceso legal. Era un enfrentamiento directo con el hombre que les había arrebatado a su hija. El fiscal comenzó describiendo los hechos con una crudeza que estremeció a todos. Habló de los meses de violencia previa, de los gritos escuchados por los vecinos, de los moretones que Sharon había intentado ocultar bajo mangas largas y maquillaje. Mostró la carta que ella había dejado escrita, aquella nota breve en la que advertía que, si algo le ocurría, todos supieran quién sería el culpable. Ese papel manchado con lágrimas invisibles se convirtió en la voz que Sharon ya no podía alzar. Era el testimonio de una víctima que sabía que su final estaba cerca. El abogado defensor intentó lo imposible: presentar al acusado como un hombre perturbado, dominado por los celos, víctima de sus propias inseguridades. Intentó convencer al jurado de que no había habido premeditación, que había sido un crimen pasional, una explosión de emociones descontroladas. Pero las pruebas eran contundentes. El cuchillo encontrado en la escena, las declaraciones de los vecinos que habían escuchado amenazas, los rastros de violencia constante. Todo apuntaba a una verdad irrefutable. No fue un accidente, no fue un impulso momentáneo. Fue una decisión, fría y calculada. Cada testimonio era un puñal en el corazón de los presentes. Una amiga de Sharon subió al estrado y contó cómo la había visto llorar en silencio, cómo había notado la desaparición de su sonrisa, cómo se había vuelto una sombra de sí misma. Una vecina relató la noche en que escuchó gritos desgarradores y golpes que resonaban a través de las paredes, pero que nunca se atrevió a denunciar. Sus palabras cargaban la culpa de la omisión, la pesada conciencia de no haber hecho nada cuando aún era posible salvarla. El ambiente en la sala se volvió insoportable. Algunos jurados no podían evitar las lágrimas. El peso de la tragedia los envolvía, recordándoles que no era un caso lejano, que podía haber ocurrido en cualquier casa, a cualquier familia, a cualquier mujer. Era un crimen que desnudaba la fragilidad de las relaciones humanas y la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. Cuando llegó el turno del acusado, el silencio se hizo absoluto. Todos esperaban una confesión, un gesto de arrepentimiento, una súplica de perdón. Pero lo que salió de sus labios fue tan escalofriante como el crimen mismo. Con voz tranquila, casi arrogante, dijo: Sharon era mía. Nadie más podía tenerla. Hice lo que tenía que hacer. Un murmullo recorrió la sala. La madre de Sharon se desmoronó en un llanto ahogado, y su padre tuvo que ser contenido por los agentes para no lanzarse contra aquel hombre. Era la confirmación de lo que todos temían. No había redención posible. No había conciencia, solo un vacío monstruoso disfrazado de ser humano. El fiscal aprovechó esas palabras como la prueba definitiva. Miró al jurado y dijo: no se trata de un arrebato, no se trata de un error. Se trata de un hombre que decidió convertirse en verdugo, que convirtió el matrimonio en una sentencia de muerte. Sharon no murió por accidente, murió porque se casó con su asesino. Las deliberaciones del jurado fueron rápidas. No hubo dudas, no hubo discusiones prolongadas. El veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado. La sala explotó en un silencio denso, cargado de emociones contenidas. El juez pronunció la sentencia con voz grave, imponiendo una condena que no traería de vuelta a Sharon, pero que al menos aseguraba que aquel hombre no volvería a caminar libre. La madre de Sharon cerró los ojos y apretó el pañuelo contra su rostro. El padre, con lágrimas contenidas, miró al techo como buscando fuerzas en algún lugar más allá de ese tribunal. Para ellos, ninguna sentencia era suficiente. La vida de su hija había sido arrancada de raíz, y nada, absolutamente nada, podría reparar esa herida. Fuera de la sala, la noticia corrió como un incendio. Los periódicos publicaron titulares estremecedores. Los programas de radio debatieron el caso durante semanas.
y las calles se llenaron de conversaciones que repetían una y otra vez la misma pregunta. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo una joven tan llena de vida terminó atrapada en una historia de horror dentro de su propio hogar? La frase que marcaba el caso se repetía hasta el cansancio. La novia que se casó con su asesino. Era una advertencia, una sentencia que no solo hablaba de Sharon, sino de tantas mujeres invisibles que sufrían lo mismo en silencio. Su historia se convirtió en símbolo, en espejo doloroso de una realidad que muchos preferían ignorar. En las vigilias organizadas en su memoria, velas iluminaban la oscuridad de la noche. Decenas de mujeres se reunían en las plazas, con fotografías de Sharon y de otras víctimas, alzando la voz que ella nunca pudo alzar. En cada oración, en cada lágrima, resonaba una promesa, que su muerte no sería en vano. El eco de aquel juicio se extendió más allá de los tribunales. Inspiró debates en la prensa, en las iglesias, en los hogares. Se hablaba de la necesidad de reconocer la violencia doméstica, de romper el silencio que había condenado a Sharon. Por primera vez, la sociedad comenzaba a mirar de frente un problema que durante décadas había permanecido escondido tras las paredes de las casas. Pero para la familia de Sharon, todo ese ruido mediático era apenas un telón de fondo. Ellos vivían en carne viva la ausencia, el vacío, la silla vacía en la mesa, la habitación que permanecía intacta con el aroma de quien ya no volvería. Cada fotografía era un puñal, cada recuerdo una herida que no cicatrizaba. La justicia había hecho su parte, pero el dolor seguía siendo un océano imposible de cruzar. Esa es la paradoja de la justicia. Puede encerrar al asesino, puede dictar una sentencia, pero nunca puede devolver la vida robada. Nunca puede arrancar el eco de los gritos en la memoria, ni borrar la imagen de una hija en un ataúd. La justicia puede ser contundente, pero siempre llega tarde. Y mientras la sociedad buscaba respuestas, mientras el nombre de Sharon se convertía en símbolo, su historia permanecía viva en un detalle estremecedor. Aquella boda, aquellas fotografías, aquella sonrisa radiante en el altar. Eran imágenes que ahora dolían, que mostraban la ironía más cruel. Porque cada vez que alguien miraba ese vestido blanco, no podía evitar pensar en el destino que aguardaba al otro lado del pasillo. El juicio había terminado. La sentencia estaba dictada. Pero la historia apenas comenzaba a dejar su huella. Porque más allá de los titulares y de las páginas judiciales, quedaba una verdad imposible de ignorar. Sharon fue una víctima, pero también fue un espejo en el que miles de mujeres vieron reflejado su propio miedo. Y en esa resonancia colectiva se gestaba algo más poderoso que la tragedia, una conciencia que, aunque nacida del dolor, podría transformarse en un llamado a cambiar la historia. La sentencia estaba dictada, y sin embargo, en el aire persistía una sensación amarga, como si la justicia hubiera llegado demasiado tarde. Para la familia de Sharon, el veredicto no era alivio, sino un recordatorio de que todo había terminado. La silla vacía en la mesa de los domingos, los pasillos de la casa impregnados de su risa que ya no volvería, la habitación detenida en el tiempo con los objetos intactos, un vestido sobre la silla, un cuaderno con letras apretadas, un frasco de perfume casi lleno. Cada detalle era un fantasma que sus padres no podían ignorar. La madre de Sharon pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle, como si esperara verla regresar. A veces hablaba sola, murmurando frases que nadie alcanzaba a entender, pero que en el fondo eran diálogos con la hija que había perdido. El padre, en cambio, volcó su dolor en silencio, caminando de un lado a otro por la casa, golpeando la mesa con el puño cerrado, preguntándose cómo no había visto las señales, cómo no había hecho más para protegerla. La culpa se mezclaba con la tristeza, formando una herida abierta que no cicatrizaba. El barrio, que tantas veces había callado, comenzó a mostrar su culpa colectiva. Los vecinos se miraban unos a otros con incomodidad, sabiendo que todos habían escuchado los gritos, que todos habían sospechado algo y que ninguno había actuado. En las reuniones en la calle se repetía la misma frase:
Si hubiéramos hablado, quizá Sharon estaría viva. Pero ya era demasiado tarde. El silencio había sido cómplice y ese peso quedaría para siempre en la conciencia de muchos. Mientras tanto, los periódicos no soltaban la historia. Cada día aparecían artículos, entrevistas, fotografías de la boda de Sharon contrastadas con imágenes sombrías del juicio. La sociedad estaba hipnotizada por la contradicción brutal. El vestido blanco, símbolo de amor y esperanza, convertido en emblema de una condena mortal. El caso era comentado en oficinas, en mercados, en aulas universitarias. Y poco a poco, el nombre de Sharon dejó de ser solo un recuerdo doloroso para su familia y se convirtió en bandera, en símbolo, en grito colectivo. Las mujeres comenzaron a reunirse en vigilias nocturnas, con velas encendidas y pancartas improvisadas. Algunas llevaban el rostro de Sharon impreso en carteles, otras levantaban las fotos de sus propias hijas, hermanas o amigas que habían pasado por situaciones similares. En esas concentraciones, se compartían historias silenciadas durante años, golpes escondidos bajo maquillaje, amenazas disfrazadas de celos, llantos ahogados en la almohada. Sharon había muerto, pero su tragedia había abierto una grieta en el muro del silencio. El eco llegó a la televisión. Programas de debate invitaron a expertos en psicología, abogados, líderes comunitarios. Se discutía sobre la violencia doméstica como nunca antes. Lo que había sido un tema oculto, un secreto vergonzoso que se escondía tras cortinas cerradas, se transformó en un asunto público. Las voces que antes callaban comenzaron a hablar, y en cada testimonio aparecía la misma pregunta. ¿Cuántas Sharons más deben morir antes de que algo cambie? Incluso en las iglesias, donde tantas veces se predicaba paciencia y resignación, comenzaron a surgir voces disonantes. Algunas mujeres alzaron la palabra frente a los sermones, diciendo que la obediencia ciega no podía significar la muerte, que el matrimonio no debía ser una cárcel. El nombre de Sharon se escuchaba en esos templos como una advertencia. No todo lo que ocurre en el hogar es sagrado, no todo silencio es virtud. El impacto fue tan fuerte que incluso legisladores comenzaron a debatir nuevas medidas de protección para mujeres en riesgo. El caso de Sharon se convirtió en argumento para impulsar leyes más duras contra los agresores, programas de ayuda psicológica, líneas telefónicas de emergencia. La política se impregnó del eco de su historia, y aunque nada podía devolverle la vida, su muerte comenzaba a transformarse en semilla de cambio. Pero entre tanto ruido mediático y social, estaba el duelo íntimo, crudo, imposible de maquillar. Las amigas de Sharon se reunían en la cafetería donde solían conversar, y el asiento que ella ocupaba permanecía vacío, como un recordatorio doloroso de la ausencia. En esas charlas, entre lágrimas, se repetía una frase que dolía escuchar. Ella siempre decía que él cambiaría. Usa rota, ese sueño ingenuo, era ahora una herida en todas ellas. La casa de Sharon se convirtió en lugar de peregrinaje. Flores frescas aparecían cada semana en la entrada, dejadas por manos anónimas. Velas se encendían en el porche, como si la comunidad intentara pedir perdón con pequeñas luces. Los niños del vecindario, que alguna vez escucharon los gritos y no entendían lo que ocurría, ahora preguntaban con inocencia: ¿por qué mataron a Sharon? Y esas preguntas, tan simples y tan duras, eran un espejo en el que los adultos veían reflejada su propia ceguera. El asesino, mientras tanto, permanecía en prisión. Sus días se reducían a una rutina gris, encerrado entre muros fríos, rodeado de otros criminales. Pero lo que más perturbaba a todos era que, incluso allí, nunca mostró arrepentimiento. Sus palabras en entrevistas eran las mismas. Era mía. Tenía derecho. Esa frialdad alimentaba aún más la indignación. No era un monstruo impulsivo. Era un hombre que había decidido borrar una vida por pura posesión. El contraste entre el silencio helado del asesino y el clamor encendido de la sociedad se convirtió en el símbolo del caso. Por un lado, la oscuridad de un hombre que no veía error en su crimen.
Por otro, la luz de una comunidad que tardíamente había decidido no callar más. En las escuelas comenzaron a hablar de Sharon en clases de educación cívica, como ejemplo de por qué era necesario reconocer y denunciar la violencia. Los maestros, con voz quebrada, contaban a los adolescentes la historia de la joven que se casó con su asesino, esperando que esa memoria sirviera de advertencia para las generaciones futuras. Los más jóvenes, que nunca la conocieron, repetían su nombre en pancartas pintadas a mano. Justicia para Sharon. En medio de ese despertar colectivo, la familia de Sharon encontró un poco de consuelo en la idea de que su hija no había muerto en vano. Su madre, entre lágrimas, decía en entrevistas: si su historia salva aunque sea a una mujer más, si evita aunque una muerte más, entonces mi hija seguirá viva en el corazón de todos. La ironía más desgarradora era que Sharon, que en vida había callado por miedo, se había convertido en voz después de muerta. Una voz que resonaba en plazas, en periódicos, en tribunales, en hogares. Una voz que ya nadie podía silenciar. Y así, la tragedia se transformaba en movimiento, el dolor en conciencia, la muerte en grito colectivo. Pero en lo profundo del recuerdo quedaba intacta la paradoja más cruel, que todo había comenzado con una boda, con un vestido blanco, con un sí acepto, pronunciado entre lágrimas de felicidad. Ese instante, fotografiado y celebrado, se había convertido en la imagen más dolorosa de todas, porque Sharon no solo se había casado con un hombre, se había casado con su asesino. Y esa verdad, repetida una y otra vez, era la que mantenía viva la memoria y el reclamo de justicia. El tiempo pasó, pero la herida permaneció abierta. La historia de Sharon no se disolvió con el juicio ni con los titulares que poco a poco dieron paso a otras noticias. Quedó incrustada en la memoria colectiva como una cicatriz que arde con solo rozarla. Porque el crimen no había sido un hecho aislado. Era un espejo que reflejaba miles de rostros en silencio, miles de voces apagadas por el miedo. Años después, todavía se hablaba de ella en los cafés, en las aulas, en las calles. El caso se convirtió en tema de estudio para psicólogos, abogados y periodistas. Era analizado no solo como un crimen pasional, sino como el ejemplo más brutal de lo que ocurre cuando el amor se pervierte en posesión, cuando la confianza se transforma en condena. Sharon había muerto, pero su nombre se convirtió en advertencia, en símbolo, en bandera. La comunidad, aquella que al principio se había sentido culpable por su silencio, encontró en su memoria una razón para actuar. Cada vez que surgía un nuevo caso de violencia, los vecinos ya no callaban. Las sirenas de policía comenzaron a escucharse con más frecuencia porque la gente aprendió que denunciar podía salvar vidas. El eco de Sharon había roto el muro del miedo. Y aunque era demasiado tarde para ella, no lo era para las que vinieron después. Su historia fue contada en documentales, en libros, en conferencias. Cada narración volvía a mostrar esa imagen que dolía mirar. La sonrisa de una novia vestida de blanco, caminando hacia el altar con la certeza de que estaba construyendo un futuro, sin saber que caminaba directo a su tumba. Esa fotografía se convirtió en ícono, repetida una y otra vez, porque contenía en sí misma toda la paradoja, todo el dolor y toda la advertencia. Los años no borraron el recuerdo de su familia. La madre de Sharon envejeció con la fragilidad de quien nunca superó la pérdida. En cada aniversario, acudía al cementerio con flores frescas, acariciaba la lápida con manos temblorosas y murmuraba palabras que solo el viento escuchaba. El padre, aunque más rígido, encontraba cada año el valor de pronunciar un discurso en las vigilias, recordando que su hija había sido una mujer valiosa, que merecía vivir, que nadie tenía derecho a decidir su destino. Ambos se aferraban a la idea de que, mientras hubiera alguien que contara su historia, Sharon seguiría viva. El asesino permaneció en prisión hasta el final de sus días. Nunca mostró arrepentimiento. Murió solo, rodeado de paredes grises, sin flores, sin visitas, sin un alma que lo despidiera.
Y en ese final solitario se revelaba otra ironía. Había querido poseer a Sharon para siempre, pero al final quedó reducido a nada, a un número más en el registro de reclusos fallecidos. El mundo lo olvidó, pero a ella la recordaban. Él era el vacío, ella la memoria. El nombre de Sharon fue pronunciado en marchas y manifestaciones mucho después de su muerte. Las pancartas con su rostro aparecían junto a los de otras mujeres víctimas de feminicidio, porque su caso había abierto una grieta. Había revelado una verdad incómoda que ya no podía esconderse. El amor mal entendido puede matar. La frase que tituló su tragedia, la novia que se casó con su asesino, dejó de ser solo un titular para convertirse en grito de guerra. En escuelas, profesores usaban su historia como lección. En centros comunitarios, su nombre era invocado en talleres sobre prevención de violencia. En hogares, madres contaban a sus hijas lo que había ocurrido, no para asustarlas, sino para enseñarles a reconocer señales, a no callar, a entender que nadie tiene derecho a poseerlas. Sharon, sin quererlo, se había transformado en maestra de una generación que aprendió a no normalizar el miedo. La paradoja final de esta historia no está en el crimen mismo, sino en lo que vino después. Porque de una tragedia irreparable surgió una conciencia colectiva que cambió la manera de mirar el matrimonio, las relaciones, el amor. El dolor de Sharon no fue en vano, aunque su vida sí lo fue arrebatada. Ella se convirtió en voz en las calles, en rostro en pancartas, en llama en vigilias, en semilla de leyes nuevas. Su ausencia se transformó en presencia poderosa. Cada año, en el aniversario de su muerte, la ciudad se cubre de velas. Mujeres y hombres se reúnen en silencio, caminando con fotografías y flores. No hay discursos políticos, no hay espectáculo. Solo una marea de pasos que avanza con respeto y con dolor, recordando que detrás de cada nombre hay una vida truncada, una historia robada. Cuando el viento mueve esas llamas, muchos dicen que es Sharon sonriendo, como si finalmente hubiera encontrado la paz que le fue negada en vida. La historia de Sharon es brutal, desgarradora, difícil de mirar de frente, pero también es transformadora, porque nos obliga a entender que la violencia no comienza con un cuchillo, comienza con un gesto, con una palabra, con un control disfrazado de amor. Nos recuerda que cada silencio puede ser cómplice, que cada indiferencia puede costar una vida, y nos enseña que ninguna promesa de amor justifica el miedo, que ningún sí, acepto, debe convertirse en sentencia de muerte. Así el eco de su nombre sigue resonando. Sharon ya no está, pero su voz atraviesa generaciones. Su historia no se reduce a la tragedia de una boda convertida en tumba, sino que se eleva como advertencia y como esperanza. Advertencia de lo que no debe repetirse. Esperanza de que el dolor puede transformarse en cambio. Y al final, cuando recordamos aquella frase que estremeció al mundo, la novia que se casó con su asesino, entendemos que no es solo un título. Es una herida abierta y, al mismo tiempo, un legado. Es la sombra de un amor que nunca fue amor, y la luz de una memoria que se niega a apagarse. Es la voz de Sharon, que aunque silenciada por la violencia, sigue hablando a través de todos los que cuentan su historia. Porque la novia murió, sí, pero la advertencia, la lección y el eco de su memoria siguen vivos. Y cada vez que una mujer se atreve a alzar la voz, cada vez que alguien interviene para detener una injusticia, cada vez que el silencio se rompe, Sharon vuelve a estar presente, recordándonos que no murió del todo, que su vida se transformó en algo más grande, en una llama que ilumina la oscuridad.